digamos, le voy a pasar la, la batuta a nuestra oradora Mariana Anton para este gran meetup que vamos a hacer sobre visualización de gráficos. Genial, muchas gracias André por toda la presentación. Bueno, damos por iniciado, digamos, la parte tallerística del Meetup en sí. Les voy a compartir pantalla. Recuerden que ante cualquier duda en el chat tienen a su disposición a las helpers para ir evacuando consultas que puedan tener en estos momentos. Bien, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? La que dice RLX Buenos Aires, sí, genial. Chequeo siempre por las dudas. Creo que el peor temor es estar hablando solo y que los otros estén viendo otra cosa. Bien, bueno, en primer lugar, bienvenidas, bienvenides a este taller. Es mi primer, digamos, taller a cargo desde que estoy participando en la organización de RLX Buenos Aires, así que es un taller muy especial para mí y me alegra estar compartiéndolo con ustedes, ¿sí? Es un taller especial, ¿sí? Se llama Visualizando Datos Especial 30 días de gráficos. Es mitad taller sobre un evento que dura 30 días y mitad taller sobre una temática en particular, que es la visualización de datos, en particular la visualización de datos textuales, ¿sí? Entonces, yo acá armé, bueno, este sería como el roadmap de lo que vamos a ver o de lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de la iniciativa de R para Ciencia de Datos, ¿sí? La iniciativa de la comunidad de R para Ciencia de Datos en español. Vamos a hablar un poquitito de cierto libro, digamos, que está con traducción en curso, y de esta movida a la cual ustedes, bueno, se prendieron o se están prendiendo a partir de participar de este taller y quizás, no sé, les pique el bichito de la visualización y participen en 30 días de gráficos. Ahora mismo vamos a hablar de esto. Y por último vamos a visualizar también. Me gustaría, de alguna manera, bueno, tener la perspectiva de cuántas de ustedes ya han generado sus propias visualizaciones con ggplot, como para saber más o menos si es su primer acercamiento. En todo caso, un honor estar guiándolos en esta instancia. O si ya conocen, digamos, ya manejan esta librería tan genial para construir visualizaciones. Pueden ir comentando en el chat, a mí me gustaría repasarlo después y ver que tantas de ustedes ya están familiarizadas con estas herramientas. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Arranquemos, tenemos un largo camino por delante. Bien, María, hablemos entonces de R para Ciencia de Datos, ¿sí? ¿Se me escucha bien, no? De volumen, chequeo de vuelta por las dudas. Genial. Sí, sí. Bien, ante la duda tengo la carita de las organizadoras acá en el segundo monitor, me avisan, ¿sí? Me hacen sí o no. Bien, entonces, el libro R para Ciencia de Datos es un proyecto colaborativo de la comunidad de R de Latinoamérica, que es una comunidad muy buena, muy pujante, muy interesante, digamos, muy contenedora y con iniciativas muy geniales que diversifican realmente qué tipo de públicos pueden acceder a contenidos sobre R, hablando puntualmente del tema del idioma, ¿sí? Entonces, este libro, ¿sí? Que es justamente R para Ciencia de Datos en inglés en su idioma original, es un libro de Garrett Broadmund y Hadley Wickham, tiene una traducción, ¿sí? Que está a cargo de esta comunidad, cuyo repositorio ustedes pueden ver, pueden acceder en GitHub, ¿sí? Forkearlo y hasta contribuir. Ahora mismo creo que las helpers deben estar compartiendo este link, que es el que yo tengo en la presentación, para que puedan ir leyendo, digamos, el libro en nuestro idioma. Sí, está quedando absolutamente genial y es libre, digamos, pueden leerlo libremente y compartirlo también y quizás hasta contribuir. Por otro lado, en el marco de este repositorio, que probablemente ya mismo les estén compartiendo, está el paquete de datos, sí, que contiene las versiones traducidas de los datasets utilizados en el libro, ¿sí? O las instrucciones para traducir esos datasets, ¿sí? Hacerlo mediante la carga de la librería. Eso está genial. No sé si vienen trabajando hace mucho tiempo con R, o quizás esta es su primera aproximación. Pero bueno, es un tema el de los datasets en nuestro idioma, ¿sí? Datasets en español, y realmente es una iniciativa como súper democratizante tener datasets en nuestro idioma. Mediante este paquete pueden explorar datasets muy, muy buenos. Muchos de los usuarios que estuvieron participando en la iniciativa de 30 días de gráficos ya estuvieron explorando. Ni bien se metan en GitHub van a ver que les suenan muchísimos de ellos y realmente están muy buenos. Los recomiendo si quieren tener buenos datasets a mano que sean muy ricos para empezar a practicar librerías. Y por último,
sí, pero no menos importante, está la iniciativa 30 días de gráficos, ¿sí? Que es un poco la iniciativa en la cual, digamos, nos nucleamos con este meetup. Voy a pasar al próximo slide. 30 días de gráficos con R es una iniciativa que circula por Twitter, ¿sí? Con ese hashtag que es 30 días de gráficos con R. Ya estamos llegando al final, ¿sí? Quedan aún algunos cuantos días, ¿sí? Porque es hasta el 10 de junio, estamos en el 2, pero tuvimos un largo recorrido. Si recién se suman, pueden en Twitter tipear directamente al buscador el hashtag 30 días de gráficos y van a ver toda la producción genial que hizo la comunidad hispanohablante de R en cuanto a producir gráficos con distintas consignas por día. De modo tal que el 12 de mayo hubo muchas visualizaciones de gráficos de barras, ¿sí? El 13 de líneas, el 14 de puntos burbujas, etc. Ahora estamos en el 2 de junio, con lo cual vamos a hablar de visualizar datos textuales, ¿sí? Que tienen algunas particularidades en su abordaje que vamos a ir cubriendo en el marco de esta horita que vamos a estar juntas explorando un cierto dataset. 30 de gráficos con R empezó, ¿sí? El 12 de mayo y termina el 10 de junio, ¿sí? El día número 30. Termina con el diagrama de área polar o de Florence Nightingale. Si son nerds de los datos, les va a gustar mucho esta visualización, ya la conocen, probablemente les guste. ¿Por qué el 12 de mayo? Bueno, el 12 de mayo, digamos, es la efeméride, se conmemora el nacimiento, estamos conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera, escritora y estadística británica que fue pionera en visualización de datos. Si les gustan un poquito los datos, quizás, bueno, ya están, o si les gustan mucho, obviamente no van a estar familiarizados con esta visualización que es el diagrama de área polar. Sí hay muchas visualizaciones de Nightingale dando vueltas, ¿sí? Pero esta en particular se le atribuye su desarrollo a esta enfermera británica que justamente lo confecciona para poder reportar principalmente información sobre los heridos en la guerra de Crimea. ¿Sí? No sé si lo pueden ver correctamente de acuerdo al largo de su monitor, al ancho. Bien, y acá justamente lo que tienen, esto es semejante a un histograma circular. No sé si están familiarizados en particular con qué es un histograma, pero en particular tiene un conteo de frecuencias referido a distintos valores de una misma variable, ¿sí? Bien, antes de seguir, ¿sí? Creo que ya compartieron, ¿no? En el chat, helpers, los links a R for Data Science, R para Ciencia de Datos, ¿sí? Genial, dedicación extrema. Bueno, justo en este Meetup está Riva Quiroga, ¿sí? Que es de R para Ciencia de Datos en español, ¿sí? Que está muy a cargo de este tema, así que nada, está genial poder estar difundiendo esta temática, en particular cuando hay, digamos, participantes que hicieron tanto por promover el desarrollo de estos proyectos que están buenísimos, ¿sí? Así que nada, genial y gracias Riva por sumarte a este humilde taller también. Bien, entonces, habiendo hablado de R para Ciencia de Datos, hablamos de 30 días de gráficos, hablamos muy poquitito de Florence Nightingale en sí. Vamos a hablar de la iniciativa de 30 días de gráficos y algunas de las visualizaciones que estuvieron, digamos, desarrollando usuarios de Twitter. Estuve viendo un montón de visualizaciones, me intriga, el chat veo que hay 50 comentarios, ¿sí? Me intriga si estuvieron participando, quizás hasta se vean, sí, ahí lo estaba scrolleando, quizás hasta se vean reflejadas en esta presentación. No lo saben porque la presentación no la compartí. Así que quizás se lleven una sorpresa o una conmemoración de su gráfico. Bien, ahí sí, están muy buenas las visualizaciones. Estas en particular son gráficos de barras, ¿sí? Que desarrollamos en la primera semana de estos 30 días de gráficos. Acá tengo dos ejemplos, uno desarrollado por Violeta y otra por Patri Loto, que quizás su nombre le suene familiar, ¿sí? Gran participante de R-Ladies, ¿sí? Y yo en particular he asistido a talleres de ella. Bien, entonces tenemos dos visualizaciones de gráficos de barra, uno de gustos de helado más populares en Argentina, y otro de publicaciones en Twitter, en particular el de los gustos de helado en sí, o sea, está muy interesante, ¿sí? Es en base a una encuesta que realizó un sociólogo, entre cuyas preguntas se consulta por si tuvieras que elegir un solo gusto para toda la vida, ¿cuál sería? La particularidad, digamos, por lo que me gustó particularmente es que, bueno, claramente ven que hay una foto de un helado por cada una de las barras. Me pareció absolutamente genial, ¿sí? Y coincido completamente con este gráfico hasta el limón. Esto está muy mal. Pero bueno, bien. Y por otro lado, tenemos, fíjense que es el mismo tipo de
el mismo tipo de geometría, ¿sí? Seguimos hablando de gráficos de barra en sí. En este caso, este es de la comunidad hermana de metadocencia, que es un recurso genial si tuvieron que virtualizar clases repentinamente por el contexto en el que estamos viviendo. Nada, de paso aprovecho para recomendárselo, ¿sí? Generaron esta visualización de cuántas publicaciones habían tenido en Twitter entre el 8 y el 16 de abril. Pero bueno, está genial. Si quieren, síganles. A mí me ayudó un montón. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires y la verdad que es un recurso invaluable y aparte generan visualizaciones muy, muy bonitas como esta. Bien, dulce de leche a morir, dicen ahí. Qué debate, ¿eh? Yo coincido. Te doy la derecha, Irma, ¿no? Bien. Tuvimos gráficos de waffle, ¿sí? Vamos a seguir hablando de comida. Armando esta presentación me di cuenta que hay un montón de visualizaciones que tienen nombres de comida. No sé por qué es. Vamos a hablar de gráficos de waffle. Hay gráficos de torta, hay gráficos de dona, hay gráficos de chupetín. Y seguro que hay más. No sé, las desafío a encontrar más gráficos con nombre de comida y ponerlos en el chat. A mí me alucinó. Bien, y tenemos gráficos de waffle que hicieron acá la usuaria Chisca Pericas y Joshua Kunst, ¿sí? También un personaje muy, muy reconocido, digamos, de la comunidad de R en el mundo hispanohablante. Tenemos un gráfico de waffle para muertes en la serie Juego de Tronos, ¿sí? por libro, donde cada uno, digamos, de los slots de las posiciones fue reemplazado por una simpática calavera con un color en particular. Y por otro lado, tenemos un gráfico de waffles que tiene la distribución, digamos, de tipo de cortes en una muestra de 100 diamantes, ¿sí? Acá esto obviamente tiene como un tono más o menos pintoresco, de apreciación estética de mi lado, pero también de vuelta estamos viendo un montón de visualizaciones que comparten su tipo de geometría, si el tipo de gráfico es esencialmente el mismo, pero tiene algunas variaciones, algunas vueltitas de tuerca. Bien, acá buenísimo, comento para que quede grabado también, esto seguramente lo publiquemos en breve, comenta arriba que no importa si recién ahora empiezan con el desafío, ¿sí? De 30 días de gráficos, vamos a seguir retuiteando las contribuciones, anímense. La comunidad de R está buenísima y es súper cálida, la verdad que todos los gráficos tienen un recibimiento muy bueno y aparte van a aprender un montón haciéndolos. Porque nada, con R y creo que con cualquier tipo de lenguaje, digamos, de código se aprende mucho haciendo, así que adelante es su oportunidad. Bien, hablando, ¿no? Visualizaciones basadas en con comida, por algún motivo. Bien, acá tenemos gráficos de paletas, ¿sí? Con emoticones más utilizados, ¿sí? Donde en el eje horizontal, en el eje X directamente tenemos la imagen con el emoticón, ¿sí? Donde cada uno de los valores para esta variable que es emoticones está representada con un color distinto, ¿sí? Y por otro lado acá tenemos una visualización, en este caso horizontal, de Ariadna Angulo-Brunet, ¿sí? Que también es un gráfico de Lollipop, con la puntuación media de felicidad en países con lengua oficial castellana, ¿sí? Bueno, muy, muy interesantes, y en este caso con un gradiente de colores, estaban, la verdad, buenísimos. Seleccioné solo algunos, en particular para mostrar estas variaciones en algunos aspectos de índole más bien estética, pero la verdad que todas las visualizaciones que vi estuvieron geniales, así que nada, me gustó mucho cómo está saliendo el evento en particular. Tuvo una convocatoria muy buena y sobre todo muchos usuarios armando red. Es una gran manera de darse a conocer y de conocer a otros, ¿sí? Ver gráficos que te gustaron, dejar un buen comentario, retuiteas uno, vas al GitHub del gráfico que te gustó y te pones a ver cómo esa persona lo armó. Es una gran manera de aprender, ¿sí? Así que nada, está muy piola la iniciativa y está en curso y anímense. Bien, entonces, me quedan mapas de calor, que quizás es un tipo de visualización con la cual estamos un poco más familiarizados, ¿sí? Algunos. Acá son dos representaciones distintas de un mismo tipo de gráfico. En este caso, el usuario Tex, ¿sí? Representó el número de viajes en el transporte público de la Ciudad de México en 2020, donde acá hay una especie, digamos, casi de facetado, donde cada tipo de transporte tiene su cuadradito. Espero que lo estén pudiendo ver bien en mi pantalla, la tipografía es un poco chica, me quedó. Bien, donde tienen, digamos, cada uno de estos subplots, ¿sí? Subgráficos por ecobici, tren ligero, metro y metrobús, el día de la semana, ¿sí? Y el número de viajes. Teniendo en cuenta que, digamos, a mayor cercanía con este verde fosforescente, mayor iba a ser la cantidad de viajes registrados en ese día, en ese medio de transporte. Bien, y por otro lado, ¿sí? Gaby Merino y Agucho Solano, un mapa de calor también de número de canciones en el top 50 de Spotify de distintos países, ¿sí?
Miren, me gustó mucho la creatividad en estas dos visualizaciones, si bien todas, digamos, son creativas, me gustó mucho la vuelta de tuerca que le dieron, incluso a nivel estético en este caso está genial. Entonces, fíjense que tienen, digamos, en este eje, digamos, de filas, ¿sí? El país, entonces lo llegan a ver, USA, España, Malasia, Japón, Italia, Israel, etc. Y en el eje X, digamos, o en el eje, sí, el eje, digamos, sería vertical en este caso, tenemos al artista. Bien, de vuelta a mayor cantidad de canciones y mayor cercanía con este color amarillito. De modo tal que, bueno, este artista, digamos, en Japón tiene, digamos, la mayor cantidad de canciones de todos los que están, digamos, relevados, etc. También muy buenas visualizaciones. Entonces, ya pivoteando un poco lo que estamos haciendo en este taller en sí. Una gran pregunta, quizás a la hora de tener que representar la información, es qué gráfico elegir. A mí me gusta mucho, esto quizás se puede pasar vía chat, Helpers. Es un gráfico, digamos, que te ayuda a elegir gráficos, ¿sí? O más bien un diagrama, supongo que es la manera más adecuada de referirme a él. Es de extremepresentation.com, no endorso el sitio, no lo conozco en profundidad, pero me gusta mucho este diagrama. Es una traducción, sí, uno efectivamente tiene una gran libertad en cuanto a cómo representar una serie de datos, y este tipo de diagramas a veces te ayudan a tomar una decisión. De todas formas, esta libertad es relativa en el sentido de que el tipo de gráfico, sí, que elijamos va a estar condicionado claramente por cuál sea nuestro objetivo al querer mostrar una información determinada, ¿sí? No podemos elegir cualquier tipo de gráfico para mostrar una relación entre variables, no podemos elegir cualquier tipo de gráfico para mostrar una comparación, ¿sí? O incluso si ya sabemos que queremos mostrar una comparación, va a diferir mucho nuestras posibilidades según si son comparaciones en el tiempo, entre objetos, con varias variables, con una sola. Entonces a mí esto, digamos que es como un mini framework, digamos, para tomar una decisión, me sirve un montón. En 30 días de gráficos, bueno, la decisión un poco, la consigna ya estaba, la decisión está tomada por nosotras, lo cual está bueno para ejercitar quizás visualizaciones con las que no estamos tan familiarizadas, ¿sí? Sí, para plotear en la oficina, dice Gabriela Merino, sí, tal cual, a mí me ayuda un montón, no es que sea palabra santa, ¿sí? Pero está bueno, en particular si están empezando, y quizás para hasta conocer algunas visualizaciones con las que no están familiarizadas en absoluto. Bien, entonces, habiendo hablado de esto, vamos a pasar ahora sí a la parte práctica. Vamos a empezar a visualizar datos textuales. ¿Qué datos textuales? Bueno, yo estuve scrapeando, estuve ocupada esta última semana y estuve scrapeando poemas de la gran escritora chilena Gabriela Mistral. Los scrapeé del sitio poemasdelalma.com. ¿Por qué scrapear? Bueno, quería practicar scrapeo, ¿sí? No estaba muy familiarizada con la librería que utilicé, que es RBest, entonces me tomé el tiempo para aprender bien cómo utilizarla, leí tutoriales, etc. Ese fue el primer motivo, pero por otro lado, tampoco encontraba lindos datasets basados en literatura latinoamericana, sí, literatura en español, entonces me decidí a scrapearlos directamente. Por las dudas comentarle, quizás ya deben conocerla, la poeta Gabriela Mistral es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana, ¿sí? Primera mujer iberoamericana y segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Hay una pregunta muy buena en el chat que es scrapeo. Sí, disculpen que no la aclaré. ¿Qué es scrapear? Scrapear es algo genial, es un camino de ida, es cuando nos valemos de la programación, ¿sí? Para obtener una serie de datos de algún medio, iba a decir de algún medio digital o digitalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice yo que denomino scrapear? Fui a esta página que se llama Poemas del Alma. Poemas del Alma tiene, o sea, es como un directorio con un montón de escritores y escritoras, y que tiene aparte sus poemas. Entonces yo lo que hice, mediante una librería genial que se llama RBest, hay muchos tutoriales en español, así que aprovechen para aprender, mediante RBest yo automáticamente, utilizando R, pude levantar todos los poemas de esta misma autora, ¿sí? Hacerlo de manera, digamos, automatizada y con mucha economía de código. Así que estuvo buenísimo. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Bueno, podía ir, digamos, seleccionando uno por uno los 87 poemas, pero a veces una limitación es un gran puntapié para aprender algo nuevo, en mi caso para repasar, y salió perfecto. Así que tenemos un dataset original para este taller, que me alegra mucho poder haberlo incluido. Después podemos publicar también el script que yo utilicé para scrapear, no es nada muy original, pero creo que puede ser un buen puntapié si les interesa aprender RBest.
rbest sirve para scrapear un hashtag de Twitter, ¿sí? No es la librería que habitualmente se utiliza para eso, ¿sí? Hay, digamos, otras librerías, otros flujos de trabajo, ¿sí? Basados me meto un poquitito, ¿sí? Scrapear, Twitter tiene, digamos, una API, que es una manera que tenemos de interactuar, ¿sí? con un sitio, ¿sí? O con una base de datos determinada, y podemos de ahí ir obteniendo tweets que estén nucleados alrededor de un hashtag, por ejemplo, o si no podemos ir por afuera de la API scrapeando. No sé, acá les leo, sabiendo que hay gente que sabe muchísimo de la comunidad de R en español, cómo han scrapeado Twitter si es que lo han hecho. Yo cuando lo hice por API, no utilizando esta librería. Pero bueno, les escucho, sobre todo para aprender de ustedes también. Para eso también están geniales estos talleres, ¿sí? Bien, el dataset para alguna semana de R para ciencia de datos también podría ser. Sí, armemos datasets en español, me encanta la idea. Me gusta mucho que les haya gustado rbest en sí, es una librería genial. En RLadis tuvimos un taller que creo que, si no me equivoco, por favor corríjanme las organizadoras, creo que lo dio Patri Loto, acá fue, no recuerdo si el año pasado o el anterior, que estuvimos scrapeando datos de Spotify, por favor corríjanme si me estoy equivocando, pero bueno, quizás a futuro hasta podamos armar un taller específico. Bien, entonces, breve interludio, ¿sí? Sobre qué tipo de datos vamos a tener en el día de hoy. Y vamos así como yo les presenté un roadmap, digamos, de todo lo que íbamos a hacer en general en el taller, ahora es bien la parte práctica, qué tipo de actividades vamos a tener, ¿sí? Entonces, vamos a realizar todas unas tareas de preprocesamiento del texto, vinculadas a tokenizar y resumir. Ahora vamos a hablar de qué es eso, no se preocupen. Y vamos a visualizar datos, ¿sí? Tiene como, digamos, como esta doble dimensión, que para mí era un poco esencial cuando pensé, bueno, armamos un taller que implica visualizar datos textuales. Lo que pensaba es, digamos, cuál es la particularidad que tienen los datos textuales, y en particular cuando pensamos en datos textuales, es un tipo de datos, digamos, no estructurados en general, ¿sí? Como por ejemplo lo que hice yo, había una serie de poemas, ¿sí? Como compartían algunos parámetros, los pude scrapear, pero bueno, los datos textuales te requieren, o sea, te desafían de una manera en particular, que vamos a abordar un poquitito en este taller. ¿Sí? Este taller no es de ninguna manera abarcativo de todo lo que hay que hacer con datos textuales en sí, pero sí es un puntapié inicial si no están familiarizados con el tema. Bien. Acá confirma, sí, Nati Gat, que algo me dice que debe ser Natalia Gattinoni, ¿puede ser? He asistido a un taller tuyo si sos vos, genial. Confirma que es de Pavo Prieto, el taller de revés que tuvimos, que estuvo genial. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Todo el preprocesamiento, ¿sí? Recuerdan que yo lo mencioné acá, que era tokenizar y resumir. Vamos a echar mano de una librería que se llama TidyText, ¿sí? Este flujo, digamos, de trabajo, este diagrama, viene directamente de un libro que se llama Text Mining with Art, minería de textos con R, ¿sí? Que es de Julia Silge, creo que se pronuncia, y David Robinson. Yo hice la breve traducción de los ítems, y este es el libro está publicado, pueden acceder digitalmente sin costo alguno, lo que sí está en inglés, tiene esa limitación. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer utilizando TidyText? Tenemos una base de datos textuales, ¿sí? Tenemos nuestro corpus. ¿Cuál es nuestro corpus? Bueno, estos 87 poemas que yo scrapeé la semana pasada. Entonces, ¿vamos a poder graficar directamente con ese tipo de corpus, digamos, que no está procesado de ninguna manera? No, ¿sí? Un corpus es una masa amorfa, es un cuerpo de texto que tenemos que trabajar para poder abordarlo. ¿Qué vamos a hacer con ese corpus de datos textual? Lo vamos a tokenizar. ¿Sí? Ahí viene el primer concepto que estaba aquí detrás, ¿sí? ¿Qué es tokenizar? No tienen por qué saberlo, es algo muy propio, un vocabulario muy propio de lo que es procesamiento de textos. Implica separar una masa de texto, ¿sí? En tokens, como quizás ya lo adivinaron, siendo los tokens distintas unidades o distintas entidades, ¿sí? Con las que sí podemos abordar para efectuar cierto tipo de cálculos, de visualizaciones o cierto tipo de análisis, ¿sí? Tokenizar, en definitiva, y muy en criollo, implica justamente descomponer, ¿sí? Una gran masa de texto en unidades que sí nos sirvan para trabajar.
Y por suerte, en esta librería que se llama tidytext, hay una función que hace exactamente eso, ¿sí? Vamos a tokenizar, vamos a desmembrar el cuerpo de texto y vamos a tener un texto ordenado, ¿sí? Vamos a pasar a tener estas unidades que componen el texto. Nosotros vamos a trabajar con la unidad una palabra, y con esas unidades vamos a poder hacer cierto tipo de operaciones, como por ejemplo, poder contar mediante el uso de la librería dplyr cuántas veces aparece una palabra determinada, ¿sí?, en un cuerpo de texto. Y bueno, una vez que llegamos ahí, ya se imaginan cuáles son los siguientes pasos, ¿sí? Podemos ver cuántas veces aparece una palabra en un texto, en varios textos, podemos ver relaciones entre palabras, podemos ver con qué frecuencia aparecen dos palabras juntas, ¿sí? Esa es la magia del procesamiento de textos, y en particular de tidytext, que te lo hace muy amigable. Hay muchas maneras de procesar textos, esta es una, que a mí me pareció, digamos, como bastante piola para incluir en el marco de este taller, y muy accesible también. Y el punto final es ggplot2, vamos a hacer algunas visualizaciones. Bien, genial, entonces, bien, ahí estoy chequeando por las dudas si hay consultas, creo que no. Pasemos a la acción. En este punto, recuerden, creo que en el mail que salió para este meetup en sí, les decía que tenían que instalar 3 librerías: Tidyverse, Tidytext y WordCloud 2. Si no lo hicieron, están a tiempo de hacerlo, probablemente le cueste un poco a la compu, tiene que descargar algunas cositas, pero son cositas muy útiles y vale la pena y son necesarias, digamos, para que puedan correr el archivo que les pasé. Así que ahora mismo pasamos a la acción, yo dejo de compartir esta presentación y vamos a ir a RStudio. Bien, ahora yo estoy yendo a RStudio, quiero creer que ustedes están haciendo lo mismo, ¿sí? Vayan abriendo la aplicación. Bien, siguen viendo mi pantalla, mi RStudio, ¿no? Seguimos ahí, estamos en sintonía. Bien, genial, buenísimo. Se ve perfecto. Entonces, sí, genial, muchas gracias. Bien, este es el archivo que yo les pasé, ¿sí? Antes de empezar a trabajarlo, quiero que hagamos una cosa, ¿sí? Quiero que empecemos, digamos, con buenas prácticas de trabajo. No es que tenemos muchos archivos, ¿sí? Yo no les pasé muchos archivos, eran 2, es este RMD y el CSV que contiene el corpus. Pero aún así quiero que trabajemos con un proyecto, ¿sí? Que es un proyecto, ahora mismo lo vamos a ver, pero hagámoslo paso por paso. Bien, van a ir a, en primer lugar, perdón, antes de trabajarlo por proyectos en sí, descompriman, si descargaron un punto RAR o un punto zip de Drive, descomprímanlo, de modo tal que tengan una carpetita como esta, estoy poniendo ahí en el centro de mi escritorio, o ahí donde se ve un poco mejor. En mi caso dice materiales taller 2 del 6, pero no importa, digamos, cómo se llame, sino que quiero que tengan una carpeta que dentro tenga los archivos. Bien, una vez tienen esa carpeta con sus archivos, abrimos la consola, vamos a File, ¿sí? o Archivo, la primera opción, digamos, del menú horizontal. Van a File, New Project o Nuevo Proyecto. ¿Sí? Cliquean. Y se les va a abrir una ventanita de tipo pop-up, ¿sí? Bien, en este pop-up les va a dar la elección de cómo quieren crear su proyecto, en un directorio nuevo o en un directorio existente, ¿sí? Vamos a crear un proyecto de RStudio asociado a la carpetita donde ustedes hicieron la descompresión de los archivos que descargaron de Drive. Se los muestro directamente de mi lado, ¿sí? Create Project, crear proyecto en un directorio existente. Lo cliqueamos, ¿sí? Y vamos a tener que browsear, que llegar al lugar donde está nuestra carpetita descargada, ¿sí? Mi carpetita ya está en el escritorio, ¿sí? Bien, y se llama Materiales Taller 2.6, ¿sí? Cliqueo Open y creo el proyecto. Voy a esperar unos segundos, no solo a que se cree mi proyecto, sino a que se cree el de ustedes también. Si tienen cualquier duda pueden ir consultando, recuerden, vía chat. Bien, entonces, espero que hayan podido generarlo correctamente. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, no cambiaron los archivos con los que yo voy a trabajar, pero lo que acabo de hacer es englobarlos en un proyecto, ¿sí? El trabajo de un proyecto es un feature o una característica que nos ofrece RStudio para ser bien ordenados con los archivos que, bueno, valga la redundancia, forman parte de un proyecto determinado, ¿sí?
Entonces, acabamos de crear un proyecto asociado a una carpeta, un directorio puntual. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, fíjense que yo creé mi proyecto y ahora directamente, digamos, en esta parte de la pantalla, ¿sí? Que es el menú de archivos, yo voy a tener disponibilizados, ¿sí? Y muy a mano los archivos con los cuales voy a trabajar hoy. Tenemos el CSV, tenemos el RMD, y este pequeño archivito, que es un archivo .rproj, que, digamos, me denota que yo acabo de armar un proyecto en RStudio. Entonces, tiene esa ventaja, ¿sí? En particular, que ya les va a dejar a mano todos los archivos con los cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Van a poder invocarlos, levantarlos de una manera más sencilla. Y aparte, no sé si ya lo vieron en mi pantalla, pero acá me estoy yendo a la esquina superior derecha, y ven que dice R Materiales Taller 2 del 6, o 2.6. Bueno, esto es lo que me está dando cuenta de que yo estoy trabajando en el marco de un proyecto puntual. Si lo cliqueo, ¿sí? Van a ver, yo tengo un montón, digamos, de proyectos acá armados. Con cliquear cualquiera de ellos, yo puedo pasar de un proyecto al otro, ¿sí? Quizás, si tienden a hacer mucho lío en R con los proyectos, con los archivos, y etcétera, esto les va a ayudar y los va a ordenar un montón. A mí me ordenó muchísimo aprender que el trabajo por proyectos, digamos, en definitiva, es la que va. Bien, veo que no hubo dudas, ¿sí? Hasta ahora con este tema, entonces deben tener todas creado su proyecto, vamos a empezar a trabajar. Directamente de mi menú de archivos me voy a traer este taller RLXBA 2.6 RMD. Bien, y ahí cargo. Este es el archivo que les preparé para que hagamos un recorrido de cierto flujo de trabajo a partir de un corpus textual. Una pregunta posible, creo que no la hicieron por las dudas, la autocontesto, ¿sí? Es, ¿qué es un RMD? ¿Sí? Un RMD, como quizás ya lo notaron mirando el archivo, es un tipo de archivo particular, ¿sí? Que combina distintos tipos de comentarios con fragmentos de código, y luego van a ver que a medida que empecemos a trabajar va a empezar a aparecer debajo del código su resultado. ¿Sí? Es un tipo de formato muy, muy didáctico y muy útil para compartir información, ¿sí? Bien, entonces, autorrespondida esta consulta, vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a cargar estas librerías, ¿sí? Si quieren, pueden cargar las 3 que yo les dije que vamos a utilizar. Por lo pronto, yo voy paso por paso a fines, digamos, didácticos, o que les quede más claro qué estamos usando en qué momento. Bien, cargamos tidyverse y tidytext. ¿Cómo ejecutar este fragmento de código? Perdón, lo explico por las dudas, ¿sí? Pueden directamente tocar este botoncito que es como un play, ¿sí? Y lo que hace es correr este fragmento de código determinado. Lo comento por si no están familiarizados con RStudio, ¿sí? Efectivamente todo lo que tenemos entre, digamos, este tipo de notación, no sé bien cómo llamarlo, seguro que hay un término técnico, todo lo que está comprendido acá es un chunk de código, un fragmento de código, que vamos a ir ejecutando, ¿sí? Acá con este botón de play. Otra manera de, digamos, ejecutarlo es seleccionarlo y hacen control enter, por ejemplo. Bien, a mí me gustan mucho los shortcuts. Bien, ahí veo que hay una consulta genial. Ahí, a ver si la pueden ir viendo las helpers, así justo Natalia no se atrasa. Me pregunto si será un error o simplemente una advertencia, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Bien, voy a ir lento, así no se atrasa nadie. Bien, ahí lo está viendo Flor, genial. Entonces, lo único que hicimos hasta ahora fue cargar las librerías, estas 2. Sigamos trabajando. Bien, ¿qué tenemos en nuestro chunk siguiente? Bueno, vamos a tener que levantar este CSV, por las dudas lo comento, un CSV es un formato de valores separados por comas, ¿sí? Es un formato muy habitual. Para armar algunos datasets sí que pueden ser pequeños, medianos o grandes, pero bueno, es un formato, digamos, muy, muy útil para intercambiar información, ¿sí? Para asegurarnos de que no haya, que sea fácilmente, digamos, levantable y procesable en definitiva. Bien, entonces, vamos a levantar este CSV, que se llama Corpus Mistral, ¿sí? Lo vamos a incorporar en RStudio. Hasta ahora no está en RStudio ese dataset, lo vamos a tener que levantar. ¿Cómo lo vamos a levantar o importar? Bueno, lo vamos a levantar a un formato que se llama table, ¿sí? Yo esto voy haciendo un montón de aclaraciones, digamos, que pienso que quizás les sirven. No se preocupen, sé que es mucha información. Lo que tiene de bueno estos talleres es que uno puede ir llevándose pedacitos de información que le faltan o que le interesaría saber más e ir investigando. Un table es un tipo de
de data frame, si es un formato tabular de información, vamos a levantar este CSV, de modo que termine en una tabla que tenga columnas, ¿sí? Que tenga filas y que tenga valores. Eso es lo que vamos a hacer con este segundo chunk. Entonces, vamos a levantar corpusmistral.csv con la función readCSV2, ¿sí? Que es una función parte del tidyverse, nos va a levantar este CSV directamente como tibble. ¿Por qué como tibble? Porque este tipo de tablitas, digamos, son muy útiles para el trabajo con la librería de tidyverse en sí, ¿sí? Nos resuelve bastantes problemas que nos dan otras maneras de trabajar. Entonces, probablemente acá ya ven la función, ven que si uno de los parámetros es qué archivo María, quiero levantar. discúlpame Sí, que te moleste, pero alguien dice si podés agrandar el tamaño de las letras del script. sí, a ver. ¿Ahí se ve mejor? Estoy sumeando, ¿eh? Si alguien sabe de alguna manera, mejor que... genial, gracias, Julita. Sí, Bien. María, se ve mejor. Listo, genial. Bien, ahora sí. Sí, es muy importante, si tienen alguna, digamos, dificultad para ver lo que estoy haciendo, avísenmelo. Entonces, levantamos nuestro corpusmistral.csv. Yo acá le pasé algunos parámetros, porque cuando utilicé directamente el readCSV, como saben, digamos, hay un montón de acentos y de caracteres especiales en este tipo de corpus, entonces tuve que pasarle algunos parámetros relativos a cómo leer los caracteres en sí. Si quieren, este archivo ya es de ustedes, digamos, ya se lo descargaron, ya lo tienen, pero un ejercicio que les recomiendo es ensayar distintas variaciones de las cosas que yo estoy haciendo. Entonces pueden probar romperlo también. Pueden probar, bueno, ¿qué pasa si yo no paso un local encoding tal en este readCSV? ¿Por qué lo habrá hecho? Bueno, lo remueven y van a ver que se rompe todo y no va a ser lindo, pero va a ser una oportunidad de aprendizaje. Bien, me estaba quedando cieguita, pobre Sofi. No, que nadie incurra en ningún tipo de ceguera por venir a un taller de Relay Buenos Aires. Bien, ejecutamos este chunk, así como ejecutamos el anterior, donde cargué las librerías. Bien, acá les va a salir, digamos, una advertencia, ¿sí? No se preocupen, no es un error. El rojo es un color muy difícil en visualización de datos, hay que usarlo muy delicadamente. RStudio lo utiliza de manera liberal, pero ustedes no se preocupen. Bien, entonces ejecutaron este chunk y lo que van a ver acá a la derecha, arriba a la derecha, en el environment, es que de repente esto que yo levanté y asigné como Mistral Table me aparece directamente aquí. ¿Sí? No sé si lo voy a mantener de esta manera, si lo ven bien. Mi Mistral Table, ¿sí? Es de repente, digamos, la información que ahora está, digamos, contenida en el environment que yo levanté de readCSV2. Bien, y les tiro, por si no están familiarizados con la consola en sí, pueden cliquear en este botoncito que dice como play, yo a todo le digo play, y van a tener una breve descripción de cuáles son las variables que están en lo que acabamos de levantar, o incluso pueden cliquear acá, hay una tablita muy chiquitita, ¿sí? A la derecha de Mistral Table, lo cliquean y se les va a abrir acá como una solapita, ¿sí? Una tabla con la información que acabamos, digamos, de levantar. Cosas que podemos hacer porque es un dataset pequeño. ¿Sí? Si fuera un dataset muy grande no podríamos tomarnos tantas libertades. Bien, ya tenemos nuestro table, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan qué es lo que dijimos que teníamos que hacer? Tenemos nuestro corpus, ¿sí? Que es el CSV, lo tenemos que tokenizar. Recuerdan tokenizar, separar en distintas unidades abordables, ¿sí? Para nosotros que nos sirvan para nuestro análisis. Entonces, vamos a tokenizar, ¿sí? Yo voy a ir seleccionando distintos fragmentos de código y les voy a ir dando la explicación. Ustedes pueden correrlo también de una, pero bueno, si no están muy familiarizados con trabajo en R o de procesamiento de textos, presten atención en esta parte que es fácil perderse. Entonces, tenemos nuestro dataset que se llama Mistral Table, ¿sí? Y lo tenemos que tokenizar, tenemos que aplicarle una serie de funciones. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo acá? Acá estoy utilizando, ¿sí? Esto que se llama, es el operador pipe, ¿sí? El famoso pipe. Creo que no tiene nombre más técnico que pipe, se llama pipe, le decimos pipe o pipa, supongo en español. Y lo que vamos a hacer con el pipe es trabajar con nuestro archivo, ¿sí? De una manera secuencial, ¿sí? Bastante parecida a cómo uno describiría que va a trabajar con algo, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene el pipe, que es parte de una librería que integra a su vez el tidyverse en sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Mi Mistral Table, ¿sí? Lo voy a tomar, voy a seleccionar una variable puntual, que es la variable texto, ¿sí?
¿Qué hay en texto? Bueno, en texto están, yo esto lo mostré brevemente, pero en texto tiene el corpus de poemas en sí. Acá está todo lo que estaba dentro de cada uno de estos poemas. Entonces, tomamos Mistractable, seleccionamos la variable texto, ¿sí? Y utilizamos esta función propia de la librería tidytext, que es unNestTokens, ¿sí? Que sería unNest, sería algo parecido a desanidar tokens, ¿sí? ¿Qué tipo de token vamos a utilizar? ¿Sí? Una palabra individual, word. ¿Sí? Este word es propio, es un parámetro propio de la librería unNestToken. Entonces vamos a tokenizar por palabras individuales, solo de una palabra, ¿sí? Nuestra variable texto. Entonces, voy a correr todo este fragmento de código y les voy a mostrar qué es lo que queda como resultado cuando tokenizamos de esta manera. Bien. Ven que en poemas palabras, donde yo guardé, ¿sí? todo el resultado, ¿sí? de mi tokenización, ¿sí? De repente tenemos, ¿sí? Acá lo estoy mostrando con la función head, ¿sí? Para que vean justamente cuáles eran las primeras 10, pasamos de tener un corpus medio inabarcable, ¿sí? Que tenía directamente poemas, a tener, ¿sí? Un listado de palabras, ¿sí? Separadas. Fíjense que en cada una de estas líneas no hay más que 2 palabras, ¿sí? Y eso es lo que acabamos de hacer ahora. Bien, entonces, ¿ya tokenizamos? Sí, ya tokenizamos. Estamos en nuestro recorrido, ya hicimos esto. Teníamos datos textuales y tokenizamos, ¿sí? Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este tipo de, digamos, de dataset que armamos, ¿sí? Que está ciertamente ordenado en el sentido de que cada fila le corresponde un valor, ¿sí? Contemos las palabras más frecuentes, que es algo muy común cuando queremos procesar algún tipo de texto, ver cuál es la palabra más frecuente, o hacer análisis basados en frecuencia. Entonces, directamente, ¿sí? Recuerdan que en poemas, ¿sí? Palabras, guardamos la tokenización. Yo acá utilicé la función count, vamos a contar, ¿sí? Cuántas veces figura cada palabra y lo vamos a ordenar de mayor a menor. Bien, entonces, esto es muy común, ¿sí? Con el tipo de procedimiento que tuvimos, es muy habitual que las palabras más frecuentes, ¿sí? N denota la frecuencia de aparición, ¿sí? De cada palabra. Las palabras más frecuentes son las conjunciones, como y, son los artículos, son las preposiciones, ¿sí? Todas palabras que quizás carecen de un significado, o sea, un significado semántico, ¿sí? Pero no obstante las utilizamos muy frecuentemente en el habla o en el texto escrito. Ahora, es un embole, digamos, hacer un análisis y, bueno, reportar, sí, la verdad que la palabra más frecuente es y. Ese tipo de análisis se puede hacer sobre casi cualquier masa de texto en español o muchas de ellas. Entonces, como conclusión, los que ya se han scrolleado ya lo van a saber, parece que deberíamos limpiar, ¿sí? Este corpus para que no contenga stopwords o artículos. ¿Sí? El concepto de stopword, yo acá puse stopword o artículo, bueno, un stopword comprende más que artículos en sí. Justamente estos stopwords son palabras muy frecuentemente utilizadas, ¿sí? Artículos, conjunciones, preposiciones e incluso algunos verbos que suelen limpiarse al analizar, ¿sí? Fragmentos de texto, porque justamente estorban y no agregan información, ¿sí? Suelen, entre comillas, dependiendo del análisis que uno quiera hacer, quizás es útil dejar los stopwords. En este caso los vamos a limpiar, ¿sí? Vamos a limpiar. Hay algunas preguntas, sí. en el chat, discúlpame que pero se estaban acumulando y son medio para que no se atrasen con lo que vienen haciendo, me parece que por ahí es mejor contestar. Ok, bien. Bien, perfecto. A ver, bien, veo a ver unas recomendaciones de Mónica. Ernesto pregunta por qué hay 104 observaciones, ¿sí? Si eran 107 poemas, y habría que analizarlo bien. A ver. Puede ser que yo me haya confundido en el corpus. Esto, a ver, los desafío a encontrar colectivamente la respuesta a esta pregunta de Ernesto. Yo acá puedo hacer, a ver, alguna exploración, a ver el número de poemas, y creo que quizás fui demasiado conservadora en mi estimación. Parecería que en realidad tengo más poemas de los que pensaba. A ver. No, acá está la respuesta, sí. Hay un poema, digamos, que tiene el mismo título, ¿sí? Y parece, digamos, ser parte, digamos, o
sea, no parece estar duplicado, ¿sí? Pero sin embargo tenemos el mismo título, digamos, de poema para distintos fragmentos de texto. Esto, digamos, puede deberse a particularidades de la poesía de Gabriela Mistral. Lo que sí me interesaba verificar con tu pregunta, Ernesto, era si había un error o qué. Si hay acá doctas en la poesía de Mistral, por favor participen. Pero bien, buena observación, Ernesto. Bien, hay algunos vacíos, menciona Carolina. A ver, quizás, Caro, comentanos vacíos en dónde o en cuál de estos dos. A ver, Gaby. No, ya está, creo que se refería a lo anterior. Dale, sí. Como que me parece que estaba contestando a lo anterior. Ok, listo, perfecto. Genial, gracias, Flor. No había entendido la consulta en sí. Gaby pregunta, Gaby Zunino, ¿siempre la tokenización es por parámetros gráficos de bancos entre cadenas de grafemas? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es como que ya te quiero contestar, porque me encanta poder contestar una pregunta así. A ver, como lo estamos viendo ahora, sí, y en el nivel en que nos estamos manejando, sí. O sea, en este taller vamos a hablar de tokenizar por una palabra, tokenizar por dos, pero en definitiva con la herramienta TidyText, sí, pues, digamos, vos setear en base a qué parámetros vas a tokenizar y puede ser, digamos, bastante complejo en definitiva. Para responder sobre los límites de tu pregunta, por lo menos con esta librería, te recomiendo que vayas directamente a la documentación, que va a ser bastante más preciso que lo que yo te pueda decir. Bien, a ver, Rosana Abruski, lo que aparece en poemas palabras. ¿Por qué son 10 palabras y una repetida? Perdón, a ver, ¿estás refiriéndote al output? Sí, ¿no? Creo que se refiere a este output, Rosana. Bien, es una excelente pregunta, ¿sí? Si te interpreté bien. Acá lo que tenemos es la tokenización, ¿sí? Lo único que hicimos fue, hablando en criollo de vuelta, este fragmento de texto, separámelo en palabras, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener el equivalente, digamos, a tomar un libro, un poema un poema de Gabriela Mistral y directamente tener las palabras por separado, ¿sí? No va a eliminar las palabras duplicadas, ¿sí? No va a hacer ninguno de esos trabajos. En realidad, fíjense que yo podría leer, sería una práctica un poco rara, pero leer cada una, ¿sí?, de las preguntas y estar enunciando el poema en sí. No transformamos de ninguna manera el texto en el sentido de que no lo mutamos, ¿sí? No lo sumarizamos, no eliminamos, no duplicamos, solo lo separamos. Bien. Genial, acá me encanta, detectaron unos NA, no sé si en la lista de palabras, no sé si va a tener impacto el hecho de tener NAs. Acá menciona esos, claro, el unique, claro, perdón, estoy leyendo los comentarios como vienen ahora. Ernesto menciona el unique poems de 87, sí, porque detectamos efectivamente que había títulos de poema que estaban repetidos, entonces está bien, es coherente con lo que observamos, que sea menor el número de poemas al número de registros, ¿sí? Bien, exacto, lo que muestro es un tipo preview, sí, por las dudas, quizás no me detuve mucho en la función head. La función head es muy útil cuando tienen datasets muy, muy grandes. Ustedes no quieren visualizar de esta manera todo el dataset porque la compu, caput. Una de las primeras veces que empecé a usar R, levanté un dataset que no pesaba no sé cuántos megas, ni siquiera gigas, megas, y quise verlo entero y tuve que desenchufar la computadora y recurrir a medios físicos para detenerlo porque se tilda. Entonces utilizamos la función head para ver, en este caso, solo las primeras 10 palabras. ¿Sí? Disculpen si no fue bien clara en este tema. Bien, sigamos adelante. Me gusta igual que estén inspeccionando y que tengan esa mirada de no dar nada por sentado. O sea, estoy viendo algo, o sea, es lo que esperaba, lo que preguntaba Ernesto. Si hay valores faltantes, si esto se condice con lo que pensaba que iba a pasar, está buenísimo. Y son excelentes prácticas, digamos, no dar nada por sentado, para así se descubren los errores y se evitan los errores también. Bien, estamos ya 19:30, bueno, con sus disculpas les voy a meter un poquitito de pata porque me extendí un poquitito. Recuerden que tienen nuestro canal de Slack para seguir haciendo consultas y hablando de estos temas, donde podemos seguir resolviendo algunas cuestiones que les generen dudas. Volvamos acá.
poemas palabras, ¿sí? Vamos a contar las palabras más frecuentes, ¿recuerdan? Teníamos un montón de artículos y de conjunciones y decidimos limpiarlo para que no tenga ese tipo de palabras, ¿sí? Que no tenga ninguna de las que habitualmente llamamos stop words, ¿sí? Ahora, tematizando un poco lo que nos convoca hoy, en la librería Tidy Text, ahí está, ahí me salió, ya tiene incorporados, digamos, stop words, pero son stop words en inglés, ¿sí? Nosotros somos hispanohablantes o, cuanto mínimo, personas que quieren analizar texto que está en español. Entonces vamos a traer desde afuera lo que llamamos un lexicón, ¿sí? Un lexicón que es un diccionario o un listado de palabras. Lo vamos a traer de afuera, me refiero, lo vamos a importar en RStudio. Yo directamente, o sea, a fines, digamos, didácticos, incorporé este lexicón que me parece que sirve para el contexto del taller. Lo descargamos del sitio Bits and Bricks, mantenido, que Bits son, bueno, Bits y ladrillos, que es mantenido por un científico de datos y urbanista que es Antonio Vázquez Brust. Entonces, así como, digamos, levantamos nuestro dataset, que era de Gabriela Mistral, vamos a levantar directamente, ¿sí? Con la URL otro CSV que tiene un listado de stop words. Esto lo voy a correr, acá voy a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá, ¿sí? Algunos, ¿sí? Un pequeño listado de algunos stop words habituales, ¿sí? Si quieren directamente lo abro acá, ¿sí? Y lo pueden ver, ven que son palabras que en general, ¿sí? No suelen aportar mucho a obtener, digamos, a obtener significados, ¿sí? de los fragmentos textuales. Esto de vuelta lo toman con pinza. Bien, entonces ya levantamos nuestros stop words. ¿Por qué los levantamos? Sí, recapitulando, porque no queremos que nos pase esto, que nos digamos la palabra más frecuente es y, la que le sigue es de y la que le sigue es la. No nos sirve. Entonces, vamos a eliminar esas stop words de nuestro corpus, ¿sí? Para poder, de vuelta, ¿por qué las vamos a eliminar? ¿Sí? Porque queremos llegar a tener un texto ordenado que podamos contar y obtener un texto resumido que sea relevante para nuestro análisis y poder visualizarlo. Entonces, yo acá, esto, digamos, estoy creando, digamos, guardando distintos tipos de datos acá en el environment. Seguramente a ustedes se les ocurren muchas maneras de hacer esto más optimizado, ¿sí? Sin andar guardando, bueno, el table, el otro, yo lo estoy haciendo a fines de quizás su compleción sea un poco más clara. Otra cosa que ya mismo pueden optimizar, ¿sí? El trabajo con pipes es un trabajo generalmente línea a línea, ¿sí? O sea, ponemos un pipe y seguimos debajo con las siguientes instrucciones, ¿sí? Eso si lo quieren ir probando, ya que el archivo es de ustedes, van a ir tabulando un poco mejor lo que yo hice en un formato lineal. Bien, entonces, vamos a armar nuestro dataset de poemas, palabras que esté filtrado. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a tomar nuestro listado de palabras y vamos a hacer lo que se llama un anti-join. O sea, un join es unir distintos datasets. Con un anti-join lo que vamos a hacer es eliminar, ¿sí? Todos los registros de ambos datasets que coincidan. Es decir, si yo tengo en Mistral Table la palabra y, la conjunción y también la tengo en stop words, la voy a dejar afuera, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer ese anti-join? ¿Por qué variables? Y bueno, por la variable word, ¿sí? Que era como estábamos guardando todas nuestras palabras, ya tokenizando los poemas, y las vamos a unir por la variable, ¿sí? Stop word, ¿sí? Que es donde están almacenadas, ¿sí? Todos esos articulitos en el dataset que acabamos de levantar. Bien, seguro que ya se readelantaron. Corro, ¿sí? Efectivamente mi anti-join, y vamos a ver, ¿sí? qué es lo que pasó. Yo acá voy a almacenar en palabras frecuencias, ¿sí? Nuestro poemas palabras filtrado con su conteo, y vamos a ver el head, vamos a ver los primeros registros. Bueno, fíjense cómo cambió radical y abrumadoramente, ¿sí? Al eliminar los stop words, antes teníamos esto, palabras más frecuentes en los 87 poemas y de la que en etcétera. Y ahora al eliminar los stop words, de repente parecerían ser palabras mucho más interesantes, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿en qué punto estamos? ¿Sí? Bueno, ya contamos si tenemos efectivamente el texto procesado y resumido en cierta manera, ¿sí? Agrupamos todas esas palabras que estaban, digamos, dispersas en todo nuestro corpus, pudimos resumirlas y contarlas y saber cuántas veces aparece cada una. Bien, entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, ahora podemos visualizar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a visualizar? Bueno, vamos a armar primero un gráfico de barras y lo vamos a utilizar con ggplot, lo vamos a armar con ggplot. Yo acá tenía algo
¿sí? No sé si, a ver, no voy a llegar ahora a leer si están familiarizados o no con lo que es la librería ggplot. Estoy browseando muy rápidamente, alguito, me encantó alguito, me encanta esa expresión. Pero bueno, básicamente, digamos, ggplot lo que hace es, esto lo meto acá de prepo, por si las dudas, es un tipo de trabajo, digamos, por capas, ¿sí? Donde para construir una visualización vamos a trabajar con datos, ¿sí? Con un dataset determinado, con variables que vamos a graficar y con un tipo de gráfico en particular. Después, obviamente, hay más capas, no son el tema de este taller y tampoco es un taller en particular de ggplot, pero por si nada, estaban medio perdidos, quería hacer un breve refresco, digamos, de lo que es el trabajo con esta librería. Bien, entonces, ahora sí vamos a visualizar. Vamos a armar un gráfico de barras y lo vamos a guardar como gráfico barras. Bien, ¿y qué vamos a incluir ahí? Bueno, vamos a tomar nuestro pequeño dataset, ¿sí? Que tenemos aquí de palabras de poemas filtradas, ¿sí? Recuerdan las que no incluyen los stop words. Vamos a hacer el conteo nuevamente, si esto de vuelta a fines de que ustedes lo vean paso a paso, puede optimizarse. Vamos a contar cuántas veces aparece cada una. Vamos a filtrar para que solo aparezcan las palabras que aparecen 20 veces, ¿sí? Si no nos quedaríamos, digamos, con una cardinalidad súper grande de frecuencia de palabras, porque va a aparecer, bueno, desde la palabra que está 50 veces hasta la que aparece una vez. Y vamos a tener más de 10.000, bueno, no sé si más de 10.000, pero bueno, algunas miles, digamos, de filas de registros. Entonces, nuestro poemas palabra filtrado, vamos a contarlo, vamos a filtrarlo por los que tengan una frecuencia mayor a 20, ¿sí? Lo vamos a reordenar, ¿sí? Esto acá con la función mutate, ¿sí? Directamente lo reordenamos para que esté de mayor a menor. Y esto es propiamente lo que es parte de la visualización, ¿sí? Vamos a utilizar la función ggplot, ¿sí? Directamente, quizás ustedes notaron muy rápidamente que acá parece no estar la parte, digamos, la parte inferior, digamos, la primera capa de ggplot, ¿sí? Al describir una visualización, recuerdan cuando yo me traje recién, lo primero que teníamos eran los datos, pero los datos los estamos recibiendo en este pipe, ¿sí? Por eso es que no lo ponemos como primer parámetro. ¿Qué es lo que está ocupando? Bueno, ahora su lugar en cierta manera es la segunda capa, que es aesthetics, ¿sí? Que en aesthetics lo que almacenábamos era qué variables vamos a graficar, ¿sí? O qué contenidos, hablando de información, van a estar codificados en la visualización, ¿sí? Entonces, acá directamente invocamos a la librería ggplot, le pasamos la estética y sumamos la geometría, ¿sí? Yo quiero hacer un gráfico de barras, ¿sí? Y voy a utilizar geoncol. Entonces, de vuelta, siento que yo hablé un montón y seguro que ya lo corrieron y entendieron esto perfectamente. Vamos a tener una visualización. ¿Qué tipo de visualización? Bueno, es un gráfico de barras y parece estar bastante feo. Quizás feo es una palabra muy fuerte, pero parece necesitar mucho trabajo, ¿sí? Por ahora. Por lo pronto, en cuanto a la elección del tipo de gráfico, parece que no nos equivocamos, ¿sí? No tenemos indicios de que la información sea incorrecta, pero bueno, hay muchos problemas, ¿sí? Quizás las que saben más de temas de usabilidad, obviamente ya van a encontrar muy problemático que nos cuesta un poco interpretar la información. Si yo le muestro este gráfico a cualquier otra persona, alguien que pase por acá, le va a costar un poco interpretar de qué estamos hablando, a qué nos referimos, qué está pasando acá, y tampoco se lo facilita este empastado de etiquetas y de labels que tenemos en el eje X. Entonces vamos a mejorar esta visualización. Así generalmente cuando, bueno, si todavía no participaron en 30 días de gráficos y ya quieren participar y probablemente la primera visualización queda así, y eso es perfectamente normal, entonces ¿qué hacen? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a prolijarlo un poco. Vamos a sumar para textos, ¿sí? Vamos a sumar títulos, subtítulos, elementos que acompañan a la visualización y que guían su interpretación. Le vamos a dar nombre a los ejes, ¿sí? Que antes fíjense que los ejes estaban los ejes, digamos, por default, como el traje de la variable, word y n. Vamos a ponerles un nombre un poco más descriptivo y vamos a ver cómo podemos optimizar esto. Lo vamos a optimizar cambiándole el ángulo, ¿sí? Armando etiquetas que están no verticales, sino inclinadas. Bien, entonces, al mismo gráfico de barras, ¿sí? Recuerdan, acá trabajamos con capas, entonces yo voy a tomar la estructura gráfica que está almacenada en gráfico barras, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sumarle algunas capas más, ¿sí? Le voy a sumar la capa de theme, ¿sí? Con la cual voy a poder setear algunos elementos
quizás si se quiere más propiamente estéticos, de cómo está armada la visualización. Con este Element Text Angle 45, yo lo que voy a hacer es inclinar, ¿sí?, todas estas palabritas para que sean más legibles, y así no nos sirven de nada. Y le voy a sumar nombres, como ya les adelanté, a los ejes. ¿Sí? En el eje Y, frecuencia de uso; en el eje X, palabra. ¿Sí? Le voy a poner un título con la capita acá de, bueno, le sumo un Gigi Title, que no lo tenía. El título va a ser palabras más utilizadas en los poemas scrapeados de Gabriela Mistral, y el subtítulo va a ser fuente del corpus, sitio poemas del alma. Veamos cómo queda. Bien, entonces, ¿vieron como de repente seteando, sí, algunas posibilidades más que nos da ggplot para customizar? De repente, ya quizás estéticamente no es lo más vistoso, pero ya es un gráfico bastante legible, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, nuestras palabras más frecuentes, ¿sí? Más, tierra, tú, mar, va, corazón, ojos, mano, niño, etc. ¿Sí? ¿Puede seguir optimizándose? Sí, seguramente, y de hecho si ya más o menos le agarraron alguito la mano a ggplot, un buen ejercicio es ver, bueno, qué tan bien pueden dejar una visualización de este estilo. Todavía hay un montón de elementos que no estamos tocando, ¿sí? No estamos haciendo ningún tipo de uso del color, eso principal sería lo primero que yo abordaría. Algunos cuidados sobre la tipografía, ¿sí? Quizás esta no es la manera más óptima de consignar cuál es la frecuencia de uso, quizás puede estar, se las tiro sobre cada una de las barras. Lo evalúan ustedes, ¿sí? Hasta acá, con este gráfico de barras ya llegamos, ¿sí? Que es un gráfico que adecuadamente, digamos, refleja bueno, este aspecto comparativo de la información que queríamos, digamos, dar a conocer. Bien, a ver. Genial, sí, la diagonal es un gran truquito. Hay un montón de truquitos que siempre utiliza la gente que usa ggplot. Sí, el eje X en diagonal es uno de ellos, las transparencias en los scatterplots son cosas muy utilizadas que la verdad que te resuelven la vida. Y bueno, no sé si la vida, pero te resuelven muchas cosas. Y fíjense que no fue tanto trabajo agregarlo, ¿sí? Solo sumando este fin con este parámetro ya se solucionó. Bien, entonces, ya, bueno, si llegaron hasta acá, o sea, ya tuvieron su primera experiencia, y si no lo habían tenido, con procesamiento, digamos, de textos y con visualización en ggplot. Sí, es un gran primer día si no están familiarizados con estas herramientas. Vamos a seguir un poco más, un poquitito más, y ponemos otro tipo de visualización. Recuerden que tenían que instalar también una librería que se llamaba WordCloud 2. Es una librería súper interesante. Yo voy a correr la librería, ya la tengo instalada, y voy a ejecutar directamente la función WordCloud 2 de esa librería. Y es muy bonito, a mí me gusta mucho. Probablemente, si están corriendo esto conmigo, ya se dieron cuenta de algo muy particular, sí, que está pasando con esta visualización. Se está cargando paso a paso, ¿sí? Parece tener un orden, y por otro lado, si hacen el hover, ¿sí? Si se posan sobre cada una de estas palabras, van a ver que debajo aparece el conteo de frecuencias, ¿sí? De cada una de ellas. Nada, es muy hermoso. Si esta librería está construida sobre JavaScript, tiene elementos interactivos, es muy bonito, y pueden seguir trabajando los aspectos estéticos de esta librería en sí. Acá es una primera aproximación. Bien, me alegra que les haya gustado, sí, está muy bonito. Sí, vieron que valió la pena, todo el trabajo, todo el procesamiento, la tokenización, el count, todo valió la pena, llegamos a este punto y estamos con una linda visualización. Sí. Sigamos un poco más. Yo acá en realidad lo que tengo es un bonus track. No le tengan miedo al bonus track en sí. Pero como bien consultaba antes, ¿sí? No solo tokenizamos por una palabra, quizás queremos tokenizar por dos palabras que aparecen juntas muy frecuentemente. Y eso se llama, digamos, tokenizar por un bigrama. ¿Sí? En bigrama aparecen dos palabras, digamos, juntas. Queremos analizar qué tantas veces aparecen de manera contigua. Esto es un recontra bonus track, pero bueno, y quizás no se va a notar tanto el beneficio de usar bigramas con este corpus, pero si están con una linda masa de texto en español, la verdad que van a aparecer cosas muy interesantes, ¿sí? Acá lo que yo incluí como bonus track es un trabajo con diagramas, donde vamos a filtrar las stop words también, con lo cual vamos a tener que repetir algunos pasos, ¿sí? Estos afines, digamos, ilustrativos,
de la librería Tidytext, ¿sí? Y de la visualización que vamos a armar, pero vuelta, el tema de por qué tipo, digamos, si por bigrama, por palabra, por 3 palabras, por etcétera, cómo desglosar la información, eso es algo que está muy en función de sus objetivos, ¿sí? Entonces, vamos a no volver atrás, sino que vamos a hacer de vuelta lo que ya hicimos, que es tokenizar. ¿Recuerdan el tibble, el Mistral tibble? Lo vamos a tokenizar, pero esta vez por bigramas, ¿sí? Entonces, vamos a tokenizar por bigramas nuestra variable texto, ¿sí? Este token ngrams n2 sí son parámetros propios de la función onNestToken. ¿Sí? Yo lo que estoy indicando acá es que vamos a tokenizar por más de una palabra, por 2 palabras en particular. Entonces, voy a ejecutar. Yo lo voy a hacer de a poquito. Quiero creer que a medida que yo lo voy haciendo, ustedes van viendo como mágicamente ahí en el environment van apareciendo todos nuestros nuevos fragmentos de datos. ¿Sí? Voy a correr bigramas. Bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos a tener que dar un pequeño rodeo, porque queremos eliminar los stopwords. Queremos eliminar los stopwords, pero tenemos bigramas. ¿Sí? Acabamos de tokenizar por bigramas, entonces tenemos como fragmentos de 2 palabras juntas todo el tiempo, pero nosotros queremos eliminar, ¿sí? Si aparecen, digamos, justamente stopwords en sí. No queremos eliminar, no tenemos un lexicón de stopwords bigramas. ¿Sí? No sé si se entiende la dificultad. Por lo cual vamos a tener que hacer algo raro. Tenemos ya nuestros bigramas, ¿sí? Los vamos a tener que separar en 2 variables distintas, de la primera palabra y la segunda. Vamos a filtrar, ¿sí? Los stopwords y después lo vamos a volver a unir, ¿sí? Este procedimiento, si les interesó, y acá les parece que está explicado quizás de una manera muy rápida, estamos siguiendo tal cual el libro ese que les mostré acá, que está muy muy bueno, Text Mining with R. Seguro que con el traductor de Google se entiende bastante, lamento que solo esté en inglés, pero igual hay un montón de tutoriales en español. Y este paso a paso, digamos, de tokenizamos por bigrama, dividimos, filtramos stopwords, volvemos a armar y visualizamos, ahí estamos siguiendo tal cual el flujo de trabajo que plantean Julia Silge y David Robinson. Entonces, ya directamente estamos un poco jugadas con el tema tiempo, ¿sí? Yo directamente voy a correr todo este flujo de trabajo, por las dudas les comento, ¿sí? Acá estamos separando los bigramas estos que armamos, vamos a filtrar, ¿sí? Los stopwords, vamos a volver a unir y vamos a visualizar, ¿sí? Esto es un rodeo, digamos, no es que lo ameritaba en particular el corpus, pero es un pequeño bonus track que querían que se lleven. Quizás algunos tenían la inquietud también de, bueno, ¿de qué otras maneras podemos tokenizar? Bien, y ahí va cargando de a poco mi visualización, ¿sí? Que, bueno, recuerden que es un dataset muy pequeño, ¿sí? Quizás los bigramas que no contenían stopwords, ¿sí? son poquitos, ¿sí? En definitiva, y tampoco era una masa, digamos, un corpus tan grande. Yo, por ejemplo, me poso sobre hijo mío y sé que estuvo escrito 7 veces, tal vez 8, no es tan frecuente, ¿sí? Pero bueno, lo que espero, digamos, con este recorrido que hicimos es como quizás que les haya, como decía, picado el bichito de la visualización y quizás hasta incluso el de trabajo con textos, que vean que el trabajo con textos tiene una serie de pasos, ¿sí? Pero por suerte hay un montón de librerías y de trabajo comunitario de socializar esa información para que nos sea lo más simple posible. No sé si era lo que esperaban del taller de hoy, creo que quizás esperaban visualizar, y bueno, visualizamos y aparte hicimos procesamiento de textos, un poco quizás de minería de textos, espero que les haya gustado. Como un último paso, ¿sí? Algo que quiero que hagan, no sé si esto lo van a ver como lo veo yo, pero quiero que se lleven, digamos, un archivo. Recuerdan que acá hablamos de que en este tipo de RMDs tenemos comentarios, tenemos código y tenemos un output determinado. Y a mí me interesa que se lo lleven en un HTML. Entonces, yo acá directamente lo tenía en preview, knit to HTML, ¿sí? Encuentran esta opción, lo vamos a knitear, a ver si me funciona o me da problemas. Ahí va, me aparece la opción knit. A ver si me funciona. Bien, ahí me está procesando.
¿sí? María, Yo lo que mientras quiero procesa, es... te puedo hacer una pregunta que está en el chat, así Sí, por usamos favor. el tiempo. Acá, Sí. ay, pará que la perdí. Natalia Morandeira pregunta cómo exportarlo, porque al grabarlo le cambia al hacer los colores y disposición, ¿no? ¿Y cómo lo estabas grabando, Natalia? Yo acá cuando lo niteo, no sé si te referís a eso, por las dudas lo adelanto, ¿sí? Cuando lo niteo, es decir, lo paso a HTML, si acá me dio error, no sé por qué, a ver, lo voy a probar una vez más, me está conservando las propiedades en general de las visualizaciones. ¿El problema es con ggplot o con wordcloud? Bien, acá, mientras voy contestando pregunta de Daniela, Diana, que es need2html, vieron que acá trabajamos con un archivo de tipo RMD. Yo quiero que ustedes aparte se queden con un archivo HTML que contenga todo lo que hicimos hoy, ¿sí? Que te contenga con los comentarios, el código y los resultados también. Entonces, yo lo que hice, vieron que cliqué need2html, ahora se va a abrir una ventana pop-up que creo que siguen viendo, ¿sí? Donde ven que tenemos título, comentarios, fragmento de código, ¿sí? Y vamos a tener acá todos los outputs que estuvimos viendo durante el taller. El output es el resultado del código, ¿sí? Entonces, lo pueden ir viendo. Nada, simplemente quería que se quedaran con una versión quizás final de todo lo que estuvimos viendo. Bien, les cambié los colores del wordcloud. Bueno, qué interesante, ¿sí? Puede verse acá los colores, ¿sí? Los colores no están como hardcodeados, digamos. O sea, el proceso de elegir el color es parte de algo que hace internamente la librería de wordcloud. Quizás por eso puede ser que a la hora de exportar a HTML lo vean distinto porque es como invocar, digamos, como generar nuevamente la visualización en sí, que se genere en HTML. Quizás puede estar vinculado a eso, ¿sí? A ver, lo voy a ver yo, veámoslo. Yo acá tengo mi archivo HTML, tengo hijo mío en azul oscuro y tal vez en verdecito. Denme un segundo que lo estoy abriendo y me lo traigo. Sí, a ver. Bueno, ahí no me cargó los bigramas, no sé por qué. Está temperamental esta librería, en definitiva. Pero bueno, yo ya se lo adjudiqué a que es una librería un poco complejita montada sobre JavaScript que puede traer este tipo de imprevistos. Bien, tampoco les cargó el bigrama. Sí, acá vieron que a mí tampoco, pero cuando lo probé hoy sí me funcionó. Me va a quedar esa duda, digamos, para respondérselo para el próximo taller o lo seguimos hablando vía Slack, definitivamente porque estamos jugados un poco con el tiempo. Bueno, sí, ahí leí algunos comentarios, sí, ahí después por Slack lo resolvemos. Genial, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Acá voy a dejar de compartir pantalla. Hicimos de todo hoy, exprimimos la hora bien al máximo. Espero que se hayan quedado, bueno, no solo con algunos aprendizajes, sino con algunas intrigas también, y sobre todo, bueno, que le hayan pasado bien en el taller, que les haya resultado entretenido y ameno también. Disculpa si hablé un poco rápido, pero bueno, nada, eso. Muchas gracias por las devoluciones vía chat. Y ahí, André, ya te devuelvo la palabra a vos. Bueno, aplausos virtuales a nuestra oradora del día de hoy. La verdad que fenomenal. Yo creo que fuimos más de 60 personas. Estuvimos acá, ATR, con toda una cantidad de preguntas por el chat. La verdad, muy, muy, muy lindo. Agradecemos mucho que todos ustedes estuvieran acá, tomaron parte de su tiempo y poder estar acá. Una de las cosas más bonitas quizás, nada, que tenemos compañeras Art Ladies de varias partes de Latinoamérica y bueno, aprovechar que en estos momentos que estamos en nuestras casitas, bueno, podemos romper fronteras y estar como un poco más juntas, pero bueno, recomendado cualquier duda, consulta, no duden hacerlas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, correo electrónico, está el Slack, pueden seguir, bueno, Ladies Buenos Aires, pero hay un montón de capítulos a nivel nacional e internacional que también les puede interesar y donde pueden encontrar un montón de información. Así que agradecemos mucho su asistencia y nos vemos en el próximo Charlar con R, toma 6.